Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a una nueva clase. Mi nombre es Cristian y soy profesor en matemática. Hoy vamos a estar viendo cómo resolver triángulos rectángulos. Estos son de muchas aplicaciones en muchos campos y bueno, es muy importante entenderlo bien. Vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales que debemos conocer, cuánto es la mínima cantidad de datos y qué relaciones trigonométricas utilizar. Preparen el mate, se viene una clase muy interesante. Vamos a los números. Bien, resolver un triángulo es encontrar el valor de todos sus lados y todos sus ángulos interiores. Los tres lados y los tres ángulos interiores reciben el nombre de elementos fundamentales, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos datos nos tiene que dar siempre el problema? Tres elementos fundamentales, donde al menos uno de ellos tiene que ser un lado. Ahora bien, como el triángulo que estamos queriendo resolver es un triángulo rectángulo, de esos tres elementos fundamentales, uno ya conocemos, que es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Entonces, adicionalmente nos tienen que dar otros dos datos. En este ejemplo nos dan el dato del ángulo θ y el dato de B, que mide 17 centímetros. B, ¿qué es en este triángulo rectángulo? Es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Como es el lado que se opone al ángulo de 90 grados, es el lado más largo, que se conoce como hipotenusa. ¿Qué debemos calcular nosotros? ¿Qué debemos calcular? El otro ángulo interior, si conocemos θ y el ángulo de 90 grados, debemos calcular beta, debemos calcular el lado A y debemos calcular el lado C. Esos son los tres datos que faltan calcular. Vamos a empezar por el cálculo del ángulo beta. Bien. Por propiedad de ángulos interiores de un triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180 grados, siempre. Ahora bien, este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, la suma entre el ángulo beta y el ángulo θ debe ser también de 90 grados. Si entre los tres miden 180 y este ya mide 90, quiere decir que beta más θ debe medir 90 grados. Esto por propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo. Bueno, reemplazamos la información. Conocemos cuánto vale θ. θ vale 22 grados. Entonces, beta más 22 grados debe ser igual a 90 grados. O sea que beta, resolviendo la ecuación, es igual a 90 menos 22 grados. O sea que beta vale 90 menos 22, o sea 68 grados. Ya tenemos entonces la primera incógnita que faltaba. ¿Cuánto mide el ángulo beta? Bueno, ahora faltan calcular A y C. A y C son los catetos de este triángulo rectángulo. Fíjense que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Los lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Bien, vamos a calcular en primer lugar el cateto A. Entonces, para identificar qué relación trigonométrica debemos utilizar, siempre es la relación trigonométrica de un ángulo. Entonces nos posicionamos en el ángulo que tenemos como dato. ¿Cuál es el ángulo que tenemos como dato? θ. ¿Podemos utilizar el ángulo beta que recién calculamos? Sí, podemos utilizar. Pero siempre recomiendo utilizar el ángulo que se da como dato. Porque si este ángulo está mal calculado, al utilizar ese ángulo como dato, está mal calculado, vamos a seguir propagando el error. Entonces, mejor trabajar con el ángulo que viene dado como dato por el problema. Entonces, nos posicionamos en el ángulo θ. Miramos. Conozco B, que es la hipotenusa de este triángulo. Y quiero calcular A. A es un cateto.
¿Cómo es ese cateto con respecto al ángulo tita? ¿Es opuesto o es adyacente al ángulo tita? Como ustedes ven, está enfrentado al ángulo tita, el cateto A. Por lo tanto, es opuesto. ¿Qué razón trigonométrica relacionaba el cateto opuesto y la hipotenusa? Era la primera, el seno. Entonces vamos a utilizar seno del ángulo tita igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto A sobre hipotenusa B. Y ahora simplemente reemplazamos por la información. Seno de tita 22 grados igual a cateto A sobre hipotenusa que mide 17. Haciendo despeje de fórmula, el 17 que está dividiendo pasará al otro miembro multiplicando y quedará 17 por el seno de 22 grados. O sea que el cateto A, tomamos nuestra calculadora científica, 17 por el seno de 22. Siempre tienen que tener cuidado de que estemos trabajando, que la calculadora esté expresada en el sistema sexagesimal, ¿no? 6,37 centímetros. 36,8. Si tomamos el redondeo, 5 mayor que 5, redondeamos a la cifra anterior. Entonces, 6,37 centímetros es cuánto mide el cateto A. ¿Qué falta calcular? El cateto C. Entonces, nos posicionamos en el ángulo tita. Muy bien. Conocemos B. B es la hipotenusa. Y C es cateto. ¿Cómo con respecto a tita? Cateto adyacente. ¿Está? Es uno de los catetos que forman el ángulo tita. Entonces, ¿qué relación trigonométrica? Coseno. Coseno del ángulo que conocemos, coseno de tita, igual a cateto adyacente C sobre hipotenusa B. O sea que el coseno de 22 grados es igual a C sobre 17. O sea que C es 17 centímetros por el coseno de 22 grados. O sea que el cateto C es igual a 15,76 centímetros. Entonces, fíjense, ya hemos calculado el ángulo beta, A, los catetos A y C. De esta manera hemos calculado los tres elementos que faltaban, los tres elementos fundamentales de nuestro triángulo rectángulo. Queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió este primer ejemplo? Espero que sí. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo, tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Les espero aquí, si así ustedes lo desean, para la próxima clase.